Queremos decirles que el pastor Puello tuvo una situación ajena a su voluntad, no nada de gravedad, gracias a Dios, de preocupación, pero tuvo una situación ajena a su voluntad, por lo cual ahora mismo no puede estar con nosotros. Pero continuamos en el nombre del Señor. Quiero pedirles que oremos. Padre nuestro, gracias porque nos has reunido una vez más de mañanita buscándote, porque tú has prometido darnos la bendición de tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos al pastor Paulino Puello, que tu gracia, que tu poder sean con él para que lo sigas usando en la dirección de la iglesia en este país. Bendice a su esposa, su familia y todo el equipo de la Unión Dominicana. Al abrir tu palabra, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda tocarnos y llenarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos capítulo 1, y los versículos 6 al 8 es una historia que nosotros conocemos, unas palabras que conocemos, pero que tienen para nosotros en este contexto un significado especial. Nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos aquí que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo claramente a sus discípulos la importancia, la prioridad que ellos debían dar. Ellos preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban todavía influenciados por el hecho de que pensaban que Jesús iba a hacer una acción política en Israel. Sin embargo, Jesús los llevó al punto crucial. No os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. Lo que ustedes tienen que ocuparse realmente es de recibir el poder. Y claramente por eso les dijo en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les iba a dar la capacidad para cumplir la misión, la cual Jesús había enfatizado en muchos momentos en presencia de sus discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Hechos, nosotros vemos allí cómo el Señor se manifestó poderosamente. Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Óigame, qué interesante, alabado sea el Señor. Todos estaban unánimes juntos. Esas expresiones, esas palabras, unánimes, hay una versión que dice unánimes y juntos, nos dice claramente el ambiente que ellos debieron crear para que el Espíritu Santo se derramara en la lluvia temprana, según nos dice la sierva de Dios, en la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Ese derramamiento especial del Espíritu Santo, esa porción poderosa que Dios dio a los discípulos, fue la lluvia temprana que Dios dio a su pueblo. Por eso dice que ellos estaban unánimes. ¿Por qué? Porque sabemos que los discípulos habían estado teniendo discusiones, disensiones, habían estado manifestando intereses terrenales por encima del interés espiritual. En ocasiones los discípulos discutieron por ser el primero, por ser el estar en el trono allí junto a Jesús, porque tenían en sus mentes
el aspecto terrenal. Pero cuando ellos lograron enfocar lo que Jesús estaba diciéndoles, cuando ellos lograron permitir que el Señor los unificara, los uniera en el propósito principal por el cual Jesús vino a la tierra y los escogió para cumplir la misión, entonces el Espíritu Santo se derramó de acuerdo a la promesa que el Señor había hecho. El Señor había hecho esa promesa: os daré otro consolador, derramaré el Espíritu Santo. Y miren ustedes que nos dice cuando ellos estaban ya unánimes, y entonces también estaban juntos allí físicamente, en el aposento alto estaban pidiendo juntos, y el Señor logró unificar esas mentes, esos corazones. Ellos eran uno con Cristo y uno los unos con los otros. Y eso permitió que el Espíritu Santo pueda derramarse con poder. Oh, hermanos, Dios está esperando que nosotros también seamos uno. Y por eso es que uno de los propósitos que estamos teniendo esta semana para orar es la unidad de la iglesia. La unidad, hermanos. Nuestra iglesia tiene que estar unida en el propósito por la cual Dios la ha formado. Nuestra iglesia necesita estar junta, necesita estar en unidad del Espíritu, en unidad del propósito divino, convencidos todos de el por qué y para qué Dios nos ha llamado a pertenecer a su pueblo. Y ese propósito es, hermanos, el cumplir la misión. El cumplir la misión, el llevar el evangelio a todos aquellos que han de ser salvos. Y así entonces el Señor vendrá. Hay un propósito claro por el cual se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama con ese propósito especial, y es el cumplir la misión. Por eso nos dice en el versículo 2 de Hechos capítulo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y todos, ¿cuántos, hermanos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabados el Señor. La pregunta es, ¿por qué fue necesario que el Señor repartiera lenguas? Porque nos dice en el versículo 5 que vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Ustedes saben que en ese día de Pentecostés, ellos vinieron a celebrar esa fiesta que se celebraba cada año, el Pentecostés, y venían judíos que vivían en todas partes del mundo. Los judíos se reunían, judíos que habían aprendido otras lenguas, judíos que aunque eran de origen de la nación, ya por haber nacido en otros lugares, no sabían bien hablar el judío, o si sabían hablar el judío, también hablaban otras lenguas, se entendían más en otras lenguas. Pero ese momento vinieron para celebrar la fiesta de Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo se derramó con el propósito de predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el Señor repartió lenguas para que cada uno entendiese la palabra de Dios en su idioma, como más abajo ellos mismos dijeron. Pero ¿por qué les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? No es, hermanos, para hablar una lengua desconocida, sino que el Espíritu Santo se va a manifestar en el momento y en el ambiente, y va a dar la capacidad necesaria o para hablar en lengua, o para hacer algún milagro, o para suplir alguna necesidad, de tal manera que el evangelio de Dios sea recibido con poder por aquellos que lo necesitan. Y por eso Dios dio en ese momento una lluvia temprana,
La lluvia temprana en el Pentecostés se conoce históricamente que se dio allí al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y es interesante ver lo que nos dice Joel, capítulo 2, versículo 23, cuando nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hermanos, miren ustedes, Dios da la lluvia a su tiempo. ¿A su qué? A su tiempo. Dios tiene su cronograma y sabe cuándo va a dar la lluvia. Sabe cuándo se va a cumplir alguna profecía. Dios tiene el control de todas las cosas. Y qué interesante es que dice Joel allí, que el Señor ha dado la primera lluvia a su tiempo, y continúa diciendo: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos dice Joel capítulo 2, versículos 28 al 31, y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice más: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Oigan bien: sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y esta promesa vemos que se repite también en Hechos capítulo 1, versículos 17 al 19. Hermanos, el Señor promete derramar su poder. Lo derramó en la lluvia temprana, y Dios promete dar a su tiempo, en su momento, la lluvia tardía. Qué interesante es que Dios ha prometido eso. Y en el tiempo en que vivimos nosotros, tiempos que otros quisieron vivir, esperamos, hermanos, esa lluvia tardía. Y claramente nos dice la palabra de Dios, nos dice la sierva de Dios, que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros tiempos no será menor que en los tiempos apostólicos. Será mayor, nos dice en el libro Obreros Evangélicos, página 302, esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones, según se da en las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. Y yo digo: alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante es que el Señor ha prometido, hermanos, dar una porción especial del Espíritu Santo a sus hijos. Es maravilloso saber que en este tiempo que vivimos, en los tiempos del fin, tú y yo podemos ser receptores de ese poder de la lluvia tardía. Las promesas de Dios no se hacen esperar. En el deseado de todas las gentes, página 626 dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. ¿Cuántos dijeron amén? Hermanos, la promesa nos pertenece a nosotros, así como cuando Jesús le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén. Para nosotros es la promesa también, para ser testigo en toda San Cristóbal, en todo San Cristóbal, y en el contexto del pueblo de Dios mundial, en todo el mundo. Y hermanos, nosotros hemos visto en este tiempo que estamos viviendo cómo la iglesia ha despertado a la oración, ha despertado a la búsqueda del Espíritu Santo, ha despertado a la predicación del Evangelio. El Señor ha producido un despertar. Sigue diciendo la cita: pero como toda otra promesa, es bajo condiciones.
Y nosotros, tanto ayer en la mañana como en la noche, vimos esa maravillosa cita de Elena de White de Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, ¿verdad? Las condiciones. Dios espera que se produzca arrepentimiento, confesión, oración ferviente, humillación, hermanos. Él quiere que las condiciones estén dadas como los discípulos la produjeron, estaban unánimes y juntos. Y podemos preguntarnos qué cosas tenemos en este tiempo en nuestra iglesia que nos separan, que nos dividen, qué líneas de pensamientos pueden estar dividiendo e impidiendo la unidad de la iglesia, qué acciones, qué intereses pueden estar impidiendo que el Espíritu Santo nos una y nos dé las condiciones para recibir la lluvia tardía. Debemos poner ante Dios todos nuestros intereses, todos nuestros pensamientos, para que el Señor produzca esa unidad y el Espíritu Santo se derrame. Nos sigue diciendo allí Elena de White en la cita: esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Y nos dice palabras de vida del gran maestro, página 390. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Qué interesante. El Espíritu de Dios implanta una nueva naturaleza en el ser humano, que es la naturaleza espiritual. Testimonios para los ministros, página 516, nos dice: a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Oiga, qué interesante. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, oiga bien, hermanos, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. ¡Wow! ¡Qué cita más impactante, hermanos! Puede estar derramándose el Espíritu Santo, la lluvia tardía alrededor de nosotros, y nosotros no recibirla, si no estamos en condiciones. Y eso, hermanos, impacta mi corazón, porque no es posible que después de yo estar desde el vientre de mi madre aquí en la iglesia, yo vaya a perderme por negligencia, por no poner mi corazón en humillación, por no entregarle mi vida al Señor por completo, por tener otros intereses. Hermanos, Dios quiere que cada uno, que todos, como en el día de Pentecostés, recibamos la lluvia tardía. Esa plenitud del Espíritu Santo que se va a conceder a la iglesia. Y tú tienes que recibirla, yo tengo que recibirla. No podemos descuidarnos. No es negocio que tanto tiempo hemos estado buscando el poder ir al reino de los cielos, el cumplir con la misión de Dios, y que seamos dejados faltos. No, hermanos. Tenemos en el nombre del Señor todos que unirnos y pedirle al Señor claramente que haga en nosotros lo que debe hacer, que produzca en nosotros lo que debe producir, para que el Espíritu Santo se derrame no solamente en el anciano, no solamente en el pastor, no solamente en tal familia, no solamente en tal hermano, en toda la iglesia, para que así podamos, en el nombre de Jesucristo, cumplir la misión que permitirá preparar un pueblo salvado para la venida de Cristo. Oh, hermanos, la lluvia temprana hay que recibirla, y se recibe en el momento en que somos bautizados. En el momento en que somos bautizados. Por eso el apóstol Pedro le dijo a ellos allí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ese don del Espíritu Santo es la lluvia temprana. Por lo tanto, el que ha descuidado su bautismo tiene que ponerle atención. Si estoy hablando para alguien que todavía no se ha bautizado, tiene que ponerse en serio en eso, no importa lo que pase. El Señor tú tienes que recibir la lluvia temprana, pero la lluvia temprana también se recibe diariamente en los chubascos que Dios nos va dando cuando nos acercamos a Él en oración. Cada día Dios nos va concediendo una porción del Espíritu Santo y eso nos va preparando para que cuando se derrame la lluvia tardía, entonces estemos en condiciones de recibir el poder de Dios y así ser capacitados para poder cumplir con el fuerte pregón, el último llamamiento de Dios a la tierra, y para estar en condiciones para atravesar con éxito la angustia de Jacob, y para estar en condiciones para poder ver a Cristo cara a cara cuando venga las nubes de los cielos. Oh, hermanos, Dios espera por nosotros para concedernos su lluvia. Dios espera por ti para crear esas condiciones y el ambiente necesario para que tú recibas su poder, su bendición. La pregunta es en esta mañana, ¿quieres tú recibir el poder de Dios? ¿Quieres tú recibir esa lluvia tardía? ¿Cuántos hoy levantan la mano y le dicen, Señor, yo quiero ser dotado y dotada de tu poder? Haz conmigo lo que tengas que hacer para que el Espíritu Santo no me deje, sino que yo también, junto con la iglesia, pueda recibir esa bendición. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias porque tu palabra nos ha hecho un llamado esta mañana a recibir la lluvia tardía. Los discípulos recibieron la lluvia temprana. Pero tú también nos das lluvia temprana cuando nos bautizamos y cuando recibimos diariamente el bautismo de tu Espíritu. Señor, produce las condiciones necesarias en nosotros para recibir la lluvia tardía, la plenitud del poder de Dios, que como dice tu sierva, será derramado en mayor plenitud que la lluvia temprana. Y así poder tu pueblo cumplir con la misión de que el evangelio llegue a todo el mundo y que podamos ver a Cristo cara a cara. Señor, muchas gracias, porque tu promesa es para nosotros también. Tu promesa es para mí también. Tu promesa es para cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Tu promesa es para tu pueblo del tiempo del fin. Señor, derrama tu espíritu. Concédenos tu poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.